Muchos hombres creen que cuando una mujer guarda silencio, es porque no le interesas, pero la psicología femenina a veces funciona al revés. Puede que no lo diga, puede que no lo demuestre, pero ella piensa en ti todo el tiempo, aunque creas que no le interesas. Y lo más curioso es que muchas de las señales pasan justo frente a tus ojos, pero casi nadie te enseñó a notarlas. En este video vas a entender por qué ella piensa en ti todo el tiempo, aunque creas que no le interesas, y qué está pasando realmente dentro de su mente cuando parece distante. Si eres hombre y quieres entender mejor la psicología femenina, suscríbete al canal ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de hombres más conscientes y nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores, así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Tópico 1. El gran error masculino: confundir silencio con desinterés. Muchos hombres cometen el mismo error sin darse cuenta. Creen que si una mujer no muestra interés de forma clara, entonces simplemente no le gustas. Pero la realidad es un poco más compleja. El silencio femenino muchas veces no es rechazo, es observación. Mientras él interpreta la distancia como falta de interés, ella puede estar analizando mucho más de lo que él imagina. Está viendo cómo habla, cómo se comporta, cómo trata a los demás. Y aunque él piense que no está pasando nada, en la mente de ella ya está pasando bastante. Un mentor en relaciones diría algo muy simple: los hombres suelen comunicarse de forma directa, pero muchas mujeres procesan las emociones de forma más silenciosa. Por eso, cuando un hombre deja de recibir señales evidentes, mensajes, halagos o atención constante, inmediatamente asume que todo terminó. Pero no siempre es así. A veces ella está probando algo muy específico: cómo reacciona él cuando no tiene toda la atención. Es como cuando alguien observa una partida de ajedrez antes de mover la primera pieza. De hecho, piensa en una situación muy común. Un hombre conoce a una mujer en una reunión, en el trabajo o incluso por medio de amigos. Hablan un poco, intercambian miradas, tal vez una conversación interesante, pero luego ella parece desaparecer. No escribe mucho, no busca conversación todo el tiempo, y él casi automáticamente concluye: seguro no le intereso. Lo curioso es que mientras él llega a esa conclusión, ella puede estar recordando pequeños detalles de esa conversación. Algo que dijo, una broma, una actitud, y ahí empieza un fenómeno interesante que casi nadie nota. El momento en que una mujer observa en silencio antes de mostrar lo que realmente siente. Tópico 2. ¿Por qué muchas mujeres ocultan su interés al principio? Aquí hay algo que muchos hombres no saben, pero cambia por completo la forma de entender las relaciones. Cuando una mujer empieza a sentir curiosidad por un hombre, muchas veces no lo demuestra de inmediato, no porque no le guste, sino porque mostrar demasiado interés desde el principio puede hacerla sentirse vulnerable. Así que en lugar de correr hacia la emoción, prefiere dar un paso atrás y observar. Es como si su mente dijera: tranquila, primero ve quién es realmente este hombre. Un buen mentor en relaciones suele explicarlo con una analogía muy sencilla. Imagina que alguien va a invertir su dinero en algo importante. Antes de hacerlo observa, analiza y compara opciones. Nadie toma decisiones importantes con prisa. En las emociones pasa algo muy parecido. Para muchas mujeres, el interés crece mientras observan pequeños detalles, cómo él maneja una conversación, si tiene seguridad, si se desespera por atención o si mantiene la calma. Y curiosamente, muchas veces es en ese silencio donde el interés empieza a crecer. Por ejemplo, puede pasar algo muy simple. Un hombre envía un mensaje y ella tarda en responder. Él mira el celular varias veces y empieza a pensar que quizá dijo algo mal, o que simplemente no le importa. Pero mientras tanto, ella puede estar haciendo algo muy distinto, recordando la conversación anterior, pensando en lo que él dijo, preguntándose cómo es realmente su personalidad. Y justo en ese momento ocurre algo interesante, porque mientras ella guarda su interés en silencio, empieza a aparecer un comportamiento muy particular que pocos hombres saben reconocer. Tópico 3. El efecto observadora silenciosa. Hay un comportamiento femenino que muchos hombres pasan completamente por alto. Se podría llamar el efecto de la observadora silenciosa. Desde afuera parece que no está pasando nada, que ella está distante, ocupada o simplemente indiferente, pero en realidad muchas veces está prestando más atención de la que el hombre imagina. No necesariamente habla mucho, no siempre toma la iniciativa,
pero observa. Observa cómo él reacciona cuando algo sale mal, cómo se comporta con otras personas, cómo maneja su energía cuando no está intentando impresionar. Un mentor en relaciones suele explicar que las mujeres perciben mucho a través del comportamiento, no solo de las palabras. Un hombre puede decir 1000 cosas bonitas, pero lo que realmente queda grabado es cómo actúa cuando no está intentando conquistar. Por ejemplo, en una reunión con amigos, ella puede notar si él escucha a los demás o si solo habla de sí mismo. Puede notar si mantiene la calma cuando algo no sale como esperaba. Son detalles pequeños, pero para ella funcionan como piezas de un rompecabezas. Y aquí viene algo interesante. Mientras el hombre cree que todo depende de lo que diga o de cuánto se esfuerce por llamar su atención, muchas mujeres ya están formando una opinión en silencio. Tal vez recuerdan cómo trató al mesero en un restaurante, o cómo reaccionó cuando alguien lo contradijo. Esas pequeñas escenas quedan registradas en su mente, y sin que él lo note, esa observación silenciosa empieza a influir en algo mucho más profundo. Los pensamientos que empiezan a aparecer cuando ella está sola recordando ciertos momentos. Tópico 4. Cuando ella no te escribe, pero piensa en ti. Uno de los mayores misterios para muchos hombres ocurre justo aquí. El celular está en silencio. No hay mensajes nuevos. No hay conversaciones largas ni emojis entusiastas. Y entonces aparece la conclusión automática: si no me escribe, seguro no piensa en mí. Pero la mente humana, y especialmente la mente emocional, no funciona de forma tan simple. Una mujer puede pasar todo el día sin escribir, y aún así recordar varias veces algo que él dijo o hizo. De hecho, esto pasa más de lo que muchos imaginan. La memoria emocional funciona de una forma curiosa. No siempre se activa en el momento de la conversación, sino después. Tal vez ella está trabajando, caminando por la calle o escuchando música, y de repente recuerda una frase que él dijo, una broma o la forma tranquila en que respondió a algo, y sin darse cuenta, su mente vuelve a ese momento. No escribe, no reacciona, pero el recuerdo aparece otra vez. Un ejemplo muy común ocurre después de una conversación interesante. El hombre cree que fue algo normal y sigue con su vida, pero más tarde, cuando ella está sola, tal vez tomando un café, manejando o viendo su celular, su mente vuelve a esa interacción. ¿Por qué reaccionó así? ¿O tiene algo diferente? Y es curioso, porque mientras él cree que la conexión se está enfriando, en la mente de ella algo empieza a tomar forma poco a poco. Tópico 5. Las pequeñas señales que los hombres casi nunca notan. Aquí es donde muchas historias de atracción se vuelven confusas para los hombres, porque cuando una mujer empieza a pensar en un hombre con más frecuencia, rara vez lo demuestra con grandes gestos. No suele decir directamente me gustas ni escribir mensajes largos todos los días. En lugar de eso, aparecen señales pequeñas, tan sutiles que muchos hombres simplemente no las notan. Por ejemplo, puede empezar a hacer preguntas aparentemente simples. Tal vez pregunta cómo fue su día, qué le gusta hacer los fines de semana o menciona algo que él dijo días antes. A primera vista parece una conversación normal, pero hay un detalle importante. Cuando alguien recuerda cosas pequeñas sobre otra persona, normalmente es porque esa persona ocupa espacio en su mente. También pasa algo interesante con la atención. Cuando una mujer empieza a sentir curiosidad real por un hombre, su forma de observar cambia. Puede mirarlo un poco más durante una conversación, reírse con más facilidad de sus bromas o prestar atención a detalles que otros ni notarían. Tópico 6. ¿Por qué a veces ella parece fría aunque le gustes? Aquí aparece una de las paradojas más confusas para muchos hombres. A veces, cuando una mujer empieza a sentir algo real por un hombre, su comportamiento no se vuelve más cálido, sino más reservado. Un mentor experimentado suele decir algo curioso: cuando algo no significa mucho para alguien, es fácil actuar con libertad, pero cuando algo empieza a importar de verdad, la mente se vuelve más cautelosa. Tal vez responde de forma más neutral, no inicia tantas conversaciones o mantiene cierta distancia emocional. Y él puede pensar, creo que ya perdió el interés. Tópico 7. El error que hace que muchos hombres se alejen demasiado rápido. Aquí es donde muchos hombres cambian el rumbo de una historia, sin siquiera darse cuenta. Después de notar silencio, respuestas cortas o una actitud aparentemente distante, llegan a una conclusión rápida: bueno, creo que no está interesada. Y entonces hacen algo que parece lógico en ese momento,
se alejan, dejan de intentar o simplemente desaparecen. Desde su perspectiva, están evitando perder tiempo o dignidad. Pero lo curioso es que, muchas veces, esa decisión ocurre justo cuando el interés femenino apenas está empezando a desarrollarse. Un mentor en relaciones suele explicar que la atracción emocional no siempre crece al mismo ritmo para hombres y mujeres. Muchos hombres sienten curiosidad inmediata, ven algo que les gusta y quieren avanzar rápido, pero muchas mujeres funcionan de manera más gradual. Primero observan, luego reflexionan, después empiezan a sentir curiosidad, y solo más tarde aparece el interés claro. Así que cuando un hombre se retira demasiado pronto, puede estar abandonando la historia justo en el momento en que ella empezaba a prestarle verdadera atención. Piensa en una situación bastante común. Un hombre conoce a una mujer, hablan algunos días, pero luego ella parece más tranquila, menos intensa en la conversación. Él interpreta eso como desinterés y decide dejar de escribir. Pasa una semana, y para sorpresa de él, ella aparece preguntando algo casual o reaccionando a una historia, no porque estuviera jugando, sino porque su mente estaba procesando la conexión a su propio ritmo, y ese pequeño momento revela algo curioso sobre la psicología de la atracción. Porque cuando un hombre desaparece en el momento correcto, puede provocar un efecto mental muy diferente al que muchos imaginan. Tópico 8. Cómo saber si ella realmente piensa en ti. Llegados a este punto, muchos hombres empiezan a hacerse una pregunta muy directa: ¿cómo saber si realmente piensa en mí? ¿O si todo está solo en mi cabeza? Y la verdad es que la mente humana deja pistas. No siempre son grandes declaraciones ni confesiones dramáticas. A veces son pequeños patrones de comportamiento que se repiten con el tiempo. Como si, de forma sutil, su atención volviera una y otra vez hacia la misma persona. Un mentor en relaciones suele decir que cuando alguien ocupa espacio en la mente de una mujer, eso se refleja en su curiosidad. Por ejemplo, puede empezar a aparecer en conversaciones de forma inesperada. Tal vez comenta algo que él dijo días atrás, recuerda una historia que él contó o hace una pregunta que parece casual pero revela atención. Son detalles que muestran algo importante. Su mente guardó esa información. Y cuando la mente guarda detalles, normalmente es porque esa persona sigue apareciendo en sus pensamientos. También existe otro tipo de señal, mucho más interesante. A veces una mujer no busca conversación constante, pero aparece en momentos muy específicos, reacciona a una historia, comenta algo que él publicó o inicia una conversación aparentemente simple. Desde afuera parece algo pequeño, casi sin importancia, pero cuando eso ocurre varias veces, revela un patrón psicológico claro. Su atención vuelve hacia él incluso cuando no hay una razón evidente para hacerlo, y ese patrón empieza a volverse todavía más intrigante cuando ocurre algo que cambia completamente la dinámica. El momento en que el hombre deja de estar siempre disponible. Tópico 9. El momento en que tu ausencia empieza a hablar por ti. Hay un momento curioso en muchas historias que casi nadie explica. Mientras un hombre está siempre presente, escribiendo primero, iniciando cada conversación o reaccionando a todo lo que ella publica, su presencia se vuelve normal, no necesariamente aburrida, pero sí predecible. Y cuando algo es totalmente predecible, la mente humana deja de prestarle tanta atención. No porque no tenga valor, sino porque el cerebro ya sabe que siempre estará ahí. Pero algo cambia cuando esa presencia constante se detiene un poco. No se trata de jugar juegos mentales ni de manipular a nadie. Se trata simplemente de que el hombre vuelve a enfocarse en su propia vida, su trabajo, sus amigos, sus proyectos. De repente ya no está disponible a cada minuto. Y es ahí cuando ocurre algo interesante en la mente de muchas mujeres. La atención que antes parecía tranquila empieza a activarse, porque ahora aparece una pequeña incógnita. ¿Qué estará haciendo? Muchos hombres han vivido esta situación sin entenderla del todo. Durante días o semanas la conversación es normal, incluso algo fría. Y luego, cuando él reduce su presencia, aparece un mensaje inesperado, una reacción a una historia o una pregunta casual. Desde afuera parece coincidencia, pero psicológicamente tiene sentido. Cuando alguien deja un pequeño espacio en la mente de otra persona, ese espacio muchas veces se llena con curiosidad. Y esa curiosidad puede convertirse en algo mucho más poderoso cuando el hombre entiende un último principio que casi nadie le enseñó.
Tópico 10. La mentalidad que hace que ella no pueda sacarte de su cabeza después de observar todos estos patrones. Aparece una verdad que muchos hombres descubren demasiado tarde. No es la insistencia lo que hace que una mujer piense en un hombre todo el tiempo. De hecho, en muchos casos ocurre lo contrario. Lo que realmente deja una marca en la mente de alguien es una combinación curiosa, presencia auténtica, y una vida propia que no gira alrededor de esa persona. Cuando un hombre vive con propósito, sus interacciones se vuelven más naturales, más ligeras, más interesantes. Un mentor con experiencia suele decir algo que al principio suena extraño. La atracción más fuerte no nace de intentar impresionar todo el tiempo, sino de ser alguien que tiene un camino propio, un hombre que está construyendo algo, su trabajo, su negocio, su salud, su círculo social transmite una energía distinta. Por ejemplo, cuando habla con una mujer, no parece ansioso por validación. Puede disfrutar la conversación, bromear un poco, compartir historias, pero también puede desaparecer unas horas o unos días porque está ocupado viviendo su vida. Y aquí aparece algo muy interesante en la psicología humana. Las personas tienden a pensar más en aquello que despierta curiosidad y emoción al mismo tiempo. Un hombre que transmite calma, seguridad y propósito suele generar exactamente ese efecto. No necesita perseguir constantemente la atención de nadie. Y es justamente esa combinación, interés genuino, pero sin necesidad, la que puede hacer que, incluso cuando él no está presente, su imagen siga apareciendo en la mente de ella una y otra vez. Porque al final, la verdadera pregunta no es si ella piensa en ti, sino qué tipo de hombre eres cuando no estás frente a ella. Conclusión: ahora vale la pena pensar en algo importante. ¿Cuántas veces interpretaste el silencio de una mujer como desinterés, cuando en realidad podía haber algo más pasando en su mente? La psicología humana es compleja, y muchas señales no son tan obvias como parecen. Cuando un hombre desarrolla su vida, sus metas y su carácter, algo cambia. Ya no necesita perseguir la atención de nadie. Y paradójicamente, eso lo vuelve mucho más interesante. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez una mujer volvió a aparecer en tu vida cuando pensabas que ya no estaba interesada? Si quieres seguir entendiendo la psicología femenina y mejorar tus relaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí estamos construyendo una comunidad de hombres que quieren entender mejor las relaciones, la mente humana y su propio valor.